poco difícil subir los videos. Potencias de funciones trigonométricas. Este método es realmente un método que se utiliza en algún tipo de funciones con formas muy especiales, muy específicas. Más o menos uno puede reconocer a ojo cuando se va a utilizar este método. Y sobre todo van a aparecer en el siguiente método, que es el método de sustitución trigonométrica, van a aparecer problemas que van a involucrar potencias trigonométricas. Por eso se estudia antes. Entonces veamos. Básicamente acá vamos a estudiar tres tipos de integrales. El primer tipo de integral que vamos a estudiar nosotros es la integral de seno de x de x. Bueno, esperemos un momento que se quedó como pausado ahí el programa. Profe, es que es muy difícil que corra con datos. Bueno, vamos ahí a ver cómo una potencia del coseno. Un producto de este estilo, un producto de potencias de funciones seno y coseno. Este es el primer caso que vamos a estudiar. El segundo caso que vamos a estudiar, que también está en el texto, es el caso en el que tenemos la integral de potencias de la función tangente por potencias de la función secante. Por potencias de la función secante. Y el tercer caso, que se hace de forma muy similar a cómo se trabaja tangente y secante, que no lo describen muy bien en el texto, solamente dice que se trabaja de forma análoga, es con potencias de la cotangente multiplicada por potencias de la cosecante. Acá una potencia enésima. Estos son los tres casos. Tres casos cuando tenemos producto de una potencia de seno por una potencia de coseno, una potencia de tangente por una potencia de la secante y una potencia de la cotangente por una potencia de la cosecante. Son esos tres casos básicamente. Claro está que en algunas ocasiones uno puede encontrar casos en los que mezclan algunas de ellas, ¿bien? Pero ya vamos a ver que con una sustitución podemos resolver esos casos. La idea es que vamos a analizar cada uno de estos casos dependiendo de lo que es la paridad de n y n. Bien, lo que es la paridad de n y n. Entonces, el primer caso. Vamos a empezar con ese primer caso. Y para este primer caso, en el uso de estas potencias, voy a recordar acá algunas identidades que vamos a estar necesitando nosotros. Propiedad, por ejemplo, del ángulo doble para el seno. Seno de 2x es igual a ¿qué? Esto es igual a 2 veces seno de x, coseno de x. El coseno de 2x es igual a ¿qué? Esto es igual a coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x. Vamos a recordar también las del ángulo medio. Por ejemplo, el seno cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Recordemos que en esta identidad el ángulo que aparece aquí es la mitad del ángulo que aparece acá. O de otra forma, el que aparece acá con el coseno es el doble de este ángulo de acá. ¿Bien? Y otra propiedad adicional es la del coseno del ángulo medio. Y esto es 1 más el coseno de 2x medios. Esta propiedad, estas propiedades realmente, bueno, uno puede demostrarlas con algunas identidades de apoyo, identidades trigonométricas. Estas propiedades, como les digo, normalmente se conocen como propiedades del ángulo medio. ¿Por qué? Porque la primera versión que uno conoce de estas propiedades es algo de este estilo, seno cuadrado de x medios, ¿sí? De un ángulo dividido en 2.
¿Y esto qué es? Esto será entonces 1 menos el coseno de x sobre 2. Pero, como les digo, acá realmente lo importante es ver la relación que hay entre este ángulo y el que tiene acá coseno, ¿sí? Lo que tiene coseno es el doble de lo que tiene acá el seno cuadrado. Por eso se conocen como propiedades del ángulo medio. Bueno, vamos a trabajar con estas propiedades básicamente. Y como les digo, el primer caso vamos a dividirlo en los siguientes. Tenemos acá los siguientes casos. Veamos acá cómo está en el test y vamos desarrollando un poco. Para el primer caso, en el que alguno de los dos es un entero impar. En el que alguno de los dos es un entero impar. Entonces, en este primer caso, la primera opción es que m o n es impar positivo. Importante tener eso en cuenta, ¿no? Que sea impar positivo. Positivo. Entonces, si alguno de ellos es impar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mucha atención. Entonces, por ejemplo, suponga que m es impar. Y esto que vamos a hacer funciona igual si suponemos que la integral, en esa integral n es impar. Si suponemos que m es impar, entonces el seno de x elevado a la m, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Seno de x multiplicado por el seno de x elevado a la m menos 1. Elevado a la m menos 1, así. Tengan en cuenta que si m es impar, m menos 1, ¿cómo es? Esto va a ser ahora una cantidad par, ¿sí? Y si es una cantidad par, nosotros podemos escribir de la siguiente manera. Voy a reescribir todo esto así. Seno de x y acá, ojo, voy a escribir seno al cuadrado de x y acá en el exponente voy a poner m menos 1 sobre 2. ¿Qué propiedad estoy utilizando aquí? Bueno, básicamente estoy utilizando una propiedad de las potencias. ¿Cuál propiedad es esa? Lo que estoy haciendo acá, entre otras cosas, es, por ejemplo, escribir a a la n, y entonces esto lo estoy escribiendo como a al cuadrado elevado a la n medios. Cuando yo tengo algo de este estilo, ¿qué pasa con las potencias? Estas potencias se multiplican, ¿correcto? Entonces, cuando multiplico n medios por 2, me queda simplemente n. Y es lo que está ocurriendo acá. Teniendo eso, entonces, claro, para la función, esta función seno al cuadrado de x, yo puedo hacer lo siguiente. A ver, acá lo más recomendable es utilizar la identidad pitagórica. Seno al cuadrado es igual a ¿qué? Seno al cuadrado es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x, ¿correcto? Y acá tengo m menos 1 sobre 2. Claro, y si ahora en la integral yo tengo todo esto, si ahora tengo precisamente esta integral, es decir, en ese caso 1, la integral del seno a la m de x por el coseno a la n de x, esto es igual a la integral del seno, bueno, de hecho voy a escribirlo así porque va a ser más fácil para la escritura ahora, m menos 1 sobre 2, esto multiplicado por el seno de x. Observe, lo único que me falta acá escribir, voy a borrar esta parte de acá, lo único que me falta acá escribir, esto que escribí acá es solamente el seno a la m de x, ¿cierto? Esto multiplicado por un seno, entonces falta multiplicar por el coseno a la n de x, ¿sí? Y bueno, falta aquí multiplicar por el seno de x. Lo que está escrito en rojo es seno a la m de x, seno a la m de x. Y esto por el diferencial de x. Entonces, ahora como está escrito esto, yo puedo hacer la siguiente sustitución simple.
U va a ser igual al coseno de X. Y entonces, ¿quién va a ser el de U? Va a ser menos seno de X, Por eso lo estoy escribiendo así. Acá prácticamente tengo el diferencial de U. De hecho, eso que estoy subrayando en azul es menos de U. ¿Y cómo va a quedar todo esto? Todo esto va a quedar simplemente como la integral. Ojo, coseno de X es igual a U. Entonces acá tenemos 1 menos U cuadrado. Esto elevado a la m menos 1 al cuadrado. Y acá tengo coseno elevado a la n, es decir, multiplicado por u elevado a la n. Y seno de x, ¿quién va a ser? Menos de u. Acá multiplicado por menos de u. Y si ustedes observan, esto se convirtió en la integral de un polinomio. Acá realmente lo único que hay que hacer es resolver este binomio elevado a esta potencia, multiplicar por u a la n y hacemos la integral de un polinomio. Eso mismo se puede hacer si la potencia de seno es impar o la potencia del coseno es impar. Cualquiera de las dos puede ser impar, incluso las dos pueden ser impar, y ahí tenemos precisamente esa identidad. ¿Bien? Bueno, antes de ir entonces vamos a hacer un ejemplo. Llenen la encuesta, vayan y llenen la encuesta, y ya continuamos entonces con algún par de ejemplos. Bueno, vamos a los ejemplos entonces. Vamos a hacer un ejemplo donde tengamos una potencia impar ya sea de seno o coseno. Entonces, primer ejemplo para este caso. Como les digo, estos ejemplos funciona tanto para cuando tengamos potencias impares de coseno o de seno. Entonces, primero vamos a poner una potencia impar, pongamos aquí seno al cubo de x, y pongamos aquí coseno a la 4 de x. Y entonces, como decía el método, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a desagrupar una potencia de seno. ¿Bien? Primero desagrupamos una potencia de seno y luego, entonces lo que vamos a hacer es usar la pitagórica. Entonces, primero lo que hacemos es desagrupamos una potencia de seno, tenemos seno de x por el seno al cuadrado de x por el coseno a la 4 de x de x. Y ahora vamos a usar la pitagórica acá en este seno al cuadrado. Es decir, tenemos acá la integral del seno de x y el seno al cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno al cuadrado de x por dx. Bueno, acá por el coseno a la 4 de x por el dx. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a hacer la sustitución. Y la sustitución que vamos a hacer es precisamente el coseno de x. Si ustedes observan, todo esto queda en términos de seno y coseno. Precisamente lo que vamos a hacer es sustituir coseno y el diferencial tiene el seno, ¿cierto? Es decir, acá el diferencial, ¿quién es? Es menos seno de x de x. Menos seno de x. Y entonces ahora tenemos lo siguiente. Haciendo esta sustitución, queda acá, de este paréntesis queda 1 menos u al cuadrado. De este otro paréntesis queda u a la 4. ¿Y el de x quién es? Bueno, vamos a sustituir de esta manera. No sé si les parezca más fácil hacerlo de esta forma. De momento va sobreviviendo acá un seno de x, ¿cierto? Que es este que queda aquí. Y entonces despejemos el de x. ¿El de x quién es? El de x es menos 1 sobre menos seno de x, ¿de acuerdo? Por el de u. Entonces este es el de x, sustituimos esto y tenemos acá 1 sobre menos el seno de x
por el de x, estos dos se simplifican, queda un menos 1 que vamos a sacar de la integral, bueno, perdón, acá esto es de u, queda un menos 1 que vamos a sacar de la integral y nos queda de la siguiente manera, menos la integral de 1 menos u al cuadrado por u a la 4 de u. Ahora lo que procede, ¿qué es? Hacer esta operación menos la integral de u a la 4 menos u a la 6, todo por el de u, y ahora integramos. Integramos, ¿cómo queda todo esto? Queda aquí menos, la integral de u a la 4 es u a la 5 quintos, la integral de u a la 6 es u a la 7 séptimos, y acá, bueno, más una constante de integración. Lo que vamos a hacer ahora, que es devolvernos en la sustitución. Entonces acá nos va a quedar menos coseno a la 5 de x sobre 5 menos coseno, perdón, más coseno a la 7 de x sobre 7 y todo más una constante de integración. Todo más esa constante de integración. ¿Bien? Entonces, esta técnica funciona, recapitulamos, tenemos acá una potencia impar de seno. Entonces desagrupamos una potencia, es decir, bajamos una potencia, tenemos seno por seno cuadrado, y la idea es que como este es impar, ahora este al ser par, yo lo voy a poder escribir en términos de ¿quién? Del coseno, ¿cierto? Usando la pitagórica. Y una vez hecho eso, puedo hacer una sustitución simple, y al hacer la sustitución me queda para integrar un polinomio. Entonces integramos ese polinomio y nos devolvemos en la sustitución. Vamos a hacer otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo ahora con una potencia impar de coseno, para que veamos que es básicamente lo mismo. Segundo ejemplo. Veamos, por ejemplo, la integral. Pongámosle aquí seno a, vamos a ponerle acá seno a la 4 de x y pongamos coseno a la 7 de x. A ver. Ahora la potencia impar es la del coseno. Y ojo, si ambos son impares, usted puede escoger cualquiera de los dos. Es decir, como hicimos el ejemplo anterior, desagrupando una potencia de seno, o como vamos a hacer este, desagrupando una potencia de coseno. Bien, con cualquiera de los dos puede hacerlo. Esto que está aquí, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Tenemos entonces acá seno a la 4 de x por el coseno a la 6 de x por el coseno de x de x. ¿Qué hice? Desagrupé una potencia del coseno. Ahora, una vez desagrupada esa potencia del coseno, vamos a proceder a escribir este coseno a la 6 de la siguiente manera. Tenemos aquí seno a la 4 de x, y este coseno a la 6 lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como coseno al cuadrado, ¿cierto? Todo elevado a la 3, ¿sí? Coseno al cuadrado todo elevado a la 3 por el coseno de x. Esto es precisamente coseno a la 6. ¿Para qué hago eso? Precisamente para escribir la pitagórica en términos de este coseno al cuadrado. En términos de este coseno al cuadrado, voy a usar la identidad pitagórica para seno y coseno, y entonces puedo escribir lo siguiente. Seno a la 4 de x, el coseno al cuadrado es igual a 1 menos el seno al cuadrado de x, todo al cubo, ¿cierto? Por el coseno de x. Y si ustedes observan, ahora toda esta primera parte queda en términos de seno. Y cuando hago la sustitución, ¿quién es el diferencial? El diferencial es coseno de x de x. Entonces hago la sustitución, hago una sustitución simple, u es igual al seno de x. ¿Quién es el de u? El de u será igual a coseno de x, que es esto que está aquí al final, ¿cierto? Este es el diferencial.
Y ahora esta integral, haciendo la sustitución, ¿cómo queda? Queda la integral de seno es igual a u. Por lo tanto, acá queda u a la 4. Y aquí queda 1 menos u al cuadrado al cubo. Bien. 1 menos u al cuadrado al cubo y todo esto por el diferencial de u. A ver, aquí realmente lo que se complica cuando nosotros, por ejemplo, aumentamos la potencia, acá tenemos ya una potencia séptima de coseno, es que después vamos a tener que resolver un binomio con un exponente mayor. En este caso tenemos un binomio al cubo. Si por ejemplo ese no hubiese sido coseno a la 7, sino coseno a la 21, entonces tal vez hubiésemos tenido que tener ahí un binomio elevado a la 10 y bueno, eso es lo que hace que el proceso se vuelva largo. Pero en teoría funciona aplicando esta estrategia. Entonces lo que necesitamos es resolver este binomio al cubo. Tenemos acá u a la 4 y este binomio al cubo, ¿quién es? El primer término al cubo, ahí está, menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, es decir, menos 3 veces el primero al cuadrado es 1, por el segundo tenemos u cuadrado, más 3 veces el primero elevado a la 1 por el segundo al cuadrado, es decir, queda u a la 4 menos el segundo elevado al cubo, es decir, queda acá u a la 6. ¿Sí? Por du, y ahora simplemente hacemos este producto, queda la integral de u a la 4 menos 3 veces la integral de u a la 6 más 3 veces la integral de u a la 8 menos la integral de u a la 10. Todo por du. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar y luego nos devolvemos en la sustitución. Tenemos acá u a la 5 quintos menos 3 veces u a la 7 séptimos más 3 veces u a la 9 novenos. Esta se va a poder simplificar. Y acá menos u a la 11 onceavos más una constante de integración. Finalmente nos devolvemos en la sustitución. U era igual al seno de x, entonces acá tenemos seno a la 5 de x quintos menos 3 séptimos, bueno, podemos dejarlo así o mejor escribámoslo así en toda una fracción. 3 veces seno a la 7 de x sobre 7, acá esto es un tercio, ¿cierto? 3 sobre 9 es un tercio, queda más seno a la 9 de x tercios menos seno a la 11 de x onceavos, todo más una constante de integración. Entonces, observe, la estrategia es exactamente la misma. Tal vez hay algunas cosas que varían con respecto a la potencia, ¿cierto? Que de pronto nos quede un binomio elevado a una potencia más grande y pues ahí tendríamos que ver cómo resolver eso, ¿no? Profe, y si en algún caso los dos son impar. Si ninguno de los dos es impar, No, no, si los dos son impar. se puede escoger cualquiera de los dos que ya hicimos, es decir, desagrupando una potencia de seno o desagrupando una potencia de coseno. Bueno, Se puede escoger de cualquiera de los dos. Precisamente los ejemplos que hice acá fue escogiendo una potencia impar, por ejemplo acá de coseno, y una potencia par para seno, ¿sí? Para usar solamente, no tener acá las dos opciones. Y en el primer ejemplo usé una potencia impar para seno y una par para coseno. Pero cuando los dos sean de potencias impares, usted puede hacerlo de cualquiera de las dos formas. Puede escoger, ¿bien? Puede escoger porque ambas van a funcionar. Bueno, ahora vamos a ver otro caso, porque bueno, ya vimos el caso en el que alguno de los dos es impar, ¿cierto? Alguna de las potencias que tenemos allí es impar. Ahora vamos a ver otro caso, y es el caso en el que alguno de los dos es par
bueno, perdón, en el que ambos son pares. Acá, bueno, está escrito, en el texto está escrito el método, la desagrupación y luego la sustitución. Tenemos acá algunos ejemplos para que ustedes revisen. Tenemos un seno a la 5 por coseno cuadrado. Tenemos otro que es seno al cubo. Observe, acá tenemos una potencia impar. ¿Y cuál es la potencia de coseno? Ah, bueno, coseno está elevado a la 0, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver que precisamente hay una potencia impar de seno y de coseno no hay mucho problema. Acá tenemos un tercer ejemplo donde hay una potencia impar para coseno y una par para seno. Ahí vemos varios ejemplos. Y ahora tenemos el otro caso. ¿Cuál es el otro caso que queda para este primer caso? Que ambos sean pares. Que ambos sean pares. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ambos son pares. Cuando ambos son pares, vamos a utilizar precisamente las identidades que les mostré al principio. Las identidades de los ángulos dobles y las identidades de los ángulos medios. ¿Bien? Entonces, ahí es donde se van a utilizar esas identidades. El segundo caso, entonces, el segundo caso de este primer gran caso es si M y N son impares, son pares, perdón, son pares no negativos. Es decir, pueden ser, incluso pueden llegar a ser ceros esas potencias, ¿no? Tal vez no simultáneamente porque no tendría mucho chiste, no tendría mucho sentido. Pero si las dos son pares, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar las propiedades de ángulo medio y acá en estos casos, las potencias sí nos complican muchísimo el trabajo. Vamos a ir directamente al ejemplo porque no hay mucho que describir aquí. Entonces vamos a hacer aquí también un par de ejemplos. Primer ejemplo, vamos a poner aquí, por ejemplo, seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Ambos pares, ¿bien? De momento estoy tomando un ejemplo más o menos sencillo porque no tengo potencias muy grandes. Pero también les voy a mostrar que si nosotros nos ponemos un poco creativos y tal vez un poco osados al tomar potencias mucho mayores, eso nos va a requerir mucho, pero mucho trabajo. Y no es por la complejidad, no es que sea tremendamente difícil hacerlo, realmente los pasos son fáciles, pero son muchos pasos. Hay que hacerlo muchas veces esos pasos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Observe, para cada una de estas podría yo usar las propiedades del ángulo medio, ¿sí? Propiedades del ángulo medio. A ver, acá da más o menos lo mismo si usamos primero la pitagórica en alguna de las dos y escribo todo en términos de seno cuadrado, por ejemplo, y luego uso las propiedades del ángulo medio. Va a dar más o menos lo mismo. A ver, ¿cuáles son esas propiedades del ángulo medio? Seno cuadrado de x es igual a ¿qué? A 1 menos el coseno de 2x sobre 2, ¿sí? Multiplicado por coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? Esto va a ser igual a 1 más el coseno de 2x sobre 2 de x. Entonces, bueno, en los denominadores queda 4. Voy a sacar ese un cuarto y voy a hacer la distributiva de este producto de los numeradores. Tengo acá 1 por 1 es 1. Tengo 1 más el coseno de 2x. Queda más el coseno de 2x. Queda menos coseno de 2x por 1 menos coseno de 2x. Y queda menos el coseno al cuadrado de 2x. ¿Bien? Todo esto por el diferencial de x. Acá se simplifican estos términos. Y de esta manera nos queda la integral un cuarto integral de 1 menos el coseno al cuadrado de 2x. ¿Bien? De x. ¿Qué voy a hacer acá para integrar este coseno al cuadrado?
uso nuevamente el ángulo medio. Vamos a usar nuevamente el ángulo medio. Acá tengo un cuarto y acá tenemos entonces. ¿Cuál es, cómo queda la identidad? A ver, muchachos, ¿cómo queda la identidad usando ángulo medio para coseno cuadrado de 2x? ¿Cómo queda? A ver, esto será 1 más el coseno del doble de este ángulo, es decir, más el coseno de 4x sobre 2. ¿Qué es lo que estamos ganando al hacer todo esto? Lo que ganamos al hacer todo esto precisamente es que ya no tenemos potencias de funciones trigonométricas. Eso es lo que vamos a ganar aquí. Acá, bueno, tenemos entonces un cuarto y voy a separar esto que está aquí. Tengo 1 menos 1 medio, acá va a quedar este 1 medio, ¿cierto? 1 menos 1 medio es 1 medio y queda menos 1 medio del coseno de 4x. Resulta que esto que está aquí ahora es sencillo de integrar. Acá vamos a tener entonces un cuarto. La integral de un medio, ¿quién es? Es un medio de x. Y la integral del coseno de 4x es ¿quién? Esto va a ser, y ojo acá, esto va a ser seno de 4x, ¿cierto? Acá va a ir esto multiplicado por un cuarto. Acá tenemos el 1 medio de antes y acá el menos. ¿Bien? De hecho, si quieren pueden derivarlo. Dejen el 1 medio por fuera y deriven esto. Si ustedes derivan esto, la derivada de seno es ¿quién? Es el coseno de 4x, la derivada interna es 4 y por este 1 cuarto queda simplemente el coseno de 4x. ¿Sí? Simplemente queda coseno de 4x. Entonces, de esa manera queda esa integral. Y todo esto aquí más una constante de integración. Vamos a ponerle ahí por fuera de una vez. Es decir, todo esto es igual a ¿qué? Acá vamos a tener 1 octavo de x menos 1 octavo del seno de 4x. ¿Bien? Más la constante de integración. Entonces, lo que estamos haciendo acá cuando ambos son pares, es directamente utilizar las identidades del ángulo medio, ¿vale? Usamos las identidades del ángulo medio. A ver, vamos a hacer otro ejemplo, simplemente para que ustedes vean qué tanto se va a complicar cuando nosotros aumentamos esas potencias, cuando ambas son pares. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acá una integral del seno a la 10x por el coseno a la 12x, esto les puede llevar un par de horas. ¿Sí? Tal vez, bueno, tal vez una hora al menos podría llevarles esto porque son muchos pasos, ¿no? Muchos pasos y eso es lo que va a tardar, hacer que se tarde el proceso. No vamos a hacer claramente este. Vamos a hacer uno más con unas potencias más pequeñas. Lo que quiero mostrarles sobre todo es la dificultad que tiene, que la dificultad más o menos se mantiene, pero que lo que va a ocurrir aquí es que precisamente se vuelve un proceso extenso. Entonces, a ver, vamos a ir resolviéndolo para que nos demos cuenta de esto. Nuevamente, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. El seno a la 4 lo voy a escribir como seno al cuadrado elevado al cuadrado. Y el coseno a la 4 igual, coseno al cuadrado elevado al cuadrado. Y ahora uso propiedad de ángulo medio, ¿sí? Esas identidades del ángulo medio para seno y coseno, ¿vale? Para seno y coseno. Entonces, ¿cómo queda esto? A ver, aquí esto va a quedar como 1 menos el coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Y acá queda 1 más el coseno de 2x sobre 2 al cuadrado. Cuando yo resuelvo el cuadrado me queda cuadrado del numerador
sobre el cuadrado del denominador. Es decir, esto va a quedar dividido, va a quedar acá dividido en 4. Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Bueno, queda el cuadrado del primero, 1, menos el doble producto, queda 2 coseno de 2x, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de 2x. Todo esto va a estar multiplicado por ¿quién? Va a estar multiplicado por el cuadrado del numerador, ¿quién es? Es 1 más 2 veces coseno de 2x, ¿cierto? Más el coseno al cuadrado de 2x. Todo esto dividido en 4 y todo esto por el diferencial. Claro, cuando tenemos esto ya vemos que se empieza a hacer extenso, ¿no? Como les había dicho, tenemos acá un 16avo, producto de los denominadores, saco ese un 16avo y tengo acá la integral. Y ojo, ¿qué tendría que ser aquí? Toda la distributiva. 1 multiplicarlo por cada uno de estos, ¿cierto? 1 por 1 es 1. Vamos a ir escribiendo los resultados acá. Tengo multiplicado por 1 queda lo siguiente. A ver, esto lo voy a escribir en varias líneas y espero que no nos confundamos. Es para no desplazarme horizontalmente. Entonces voy a escribir acá un signo de integral tal vez bastante grande. Todo esto es una misma línea en la misma integral, ¿bien? Es para no estarnos desplazando un montón. A ver, acá tenemos 1, todo multiplicado por 1, más 2 coseno de 2x, más el coseno al cuadrado de 2x. Ahora todo multiplicado por menos 2 coseno de 2x. Queda menos 2 coseno de 2x menos 4 coseno al cuadrado de 2x. ¿Sí? Y acá, esto sigue siendo la misma línea, ¿vale? Acá nos queda menos 2 coseno al cubo de 2x. Bien, coseno al cubo de 2x. Y luego, ¿qué falta? Falta multiplicar por el coseno al cuadrado, ¿vale? Queda más el coseno al cuadrado de 2x más 2 veces el coseno al cubo de 2x y más el coseno a la 4 de 2x. De 2x, todo por el de x. Todo esto multiplicado por el de x, ¿vale? Hay algunas cosas que se van a poder simplificar aquí. Acá entonces tenemos un 16avo de quién. A ver, por ejemplo, constante solamente queda el 1, donde aparece de manera lineal el coseno de 2x. Bueno, acá tenemos 2 veces el coseno de 2x. Y acá menos 2 veces el coseno de 2x, 0, ¿cierto? Y así de manera lineal coseno de 2x no aparece más. ¿Dónde aparece con coseno al cuadrado? Acá tenemos coseno al cuadrado de 2x. Una vez, menos 4 veces, vamos por ahora con menos 3 veces, ¿cierto? Menos 3 veces. Más una vez más, vamos en menos 2 veces y no hay nada más. Entonces aquí queda menos 2 veces el coseno al cuadrado de 2x. Y ahora vamos a los que son de grado 3. De grado 3 tengo acá menos 2 y acá tengo más 2, 0 y queda este señor de grado 4, coseno a la 4 de 2x. De 2x. Todo por el de x. Bien. De momento parece que ya nos libramos un poco del problema, ¿cierto? Eso parece. Porque ya no tenemos algo tan extenso, están saliendo acá algunos términos. Y bueno, si nosotros separamos esto en 3 integrales, hay algunas integrales que no tiene tanto inconveniente. Tengo un 16avo de la integral de 1 de x, no hay problema. Menos, saco el 2, queda entonces menos 1 octavo de la integral del coseno al cuadrado de 2x, del coseno al cuadrado de 2x, un momento, ahí de 2x, de x, esto tengo que resolverlo otra vez
usando la propiedad del ángulo medio, más un 16avo de la integral del coseno a la 4 de 2x de x. A ver, el de, el de esta parte, no hay problema, ¿no? Este, ¿cómo lo escribo? Este lo escribo como 1 más el coseno de 4x sobre 2, y esta integral la puedo hacer, ¿vale? Esta integral, la integral de esto, lo puedo hacer, separo acá fracciones y no hay problema. De hecho, creo que es la misma integral que nos salió en el ejercicio anterior. Pero esta de acá, quiero concentrarme en la de grado 4. A ver, en la de grado 4 tenemos entonces lo siguiente. Voy a hacer por acá solita la integral de grado 4, de esa potencia cuarta de coseno. Entonces tenemos acá coseno a la 4 de 2x. ¿Qué tengo que hacer acá? A ver, acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es escribir esto nuevamente usando potencias de la siguiente forma. Tengo acá coseno al cuadrado de 2x todo al cuadrado de x. Luego uso ángulo medio. Tengo acá entonces queda para este ángulo medio lo siguiente. En un momento. Acá va a quedar entonces lo siguiente para este ángulo medio. El ángulo medio de lo que está aquí adentro. Queda 1 más el coseno de 4x, ¿cierto? Sobre 2, pero todo queda al cuadrado, ¿sí? ¿Qué toca hacer acá entonces? Resolver este cuadrado, va a salir un cuarto y queda lo siguiente, queda la integral de 1 más 2 veces el coseno de 4x más el coseno al cuadrado de 4x. Y varias de estas integrales ya salen sencillas, ¿cierto? La integral de 1 es fácil, la integral de 2 coseno de 4x es fácil, pero nuevamente aparece la coseno al cuadrado de 4x. ¿Qué hago con este coseno al cuadrado de 4x? ¿Qué hago? Bueno, vuelvo y lo escribo usando la identidad del ángulo medio, es decir, 1 más el coseno de 8x sobre 2, ¿sí? Sustituyo acá y hago toda la integral. Entonces, ya les estoy mostrando cómo hacer la integral, pero también les estoy mostrando que este proceso sale largo, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso que se vuelve algo tedioso. Y observe que solamente tenemos potencias cuartas. Tenemos ahí seno, seno a la 4 y coseno a la 4. Y de hecho las escogí de esta manera, ¿para qué? Para que acá en esta primera parte se eliminaran un montón de cosas y esto quedara más simple. Se eliminara un montón de cosas y quedara más simple. Pero si usted hace la que escribimos al principio, integral de seno a la 10 de x coseno a la 12 de x, no se eliminan tantas cosas. Y hay que hacer muchas cuentas. Hay que estar utilizando todo el tiempo identidades precisamente para qué se usan las identidades. Porque yo no sé integrar un coseno al cuadrado, pero sí sé integrar un coseno de algo lineal. ¿Bien? De ese algo lineal sí sé integrar ese coseno. Entonces lo que se hace es usar las identidades para volver esas potencias pares, se convierten ¿en qué? Se convierten precisamente en algo lineal usando esa identidad. ¿Bien? Pero vemos que es algo largo, entonces acá está bien que nosotros tengamos en mente el método, pero, y bueno, sobre la práctica no esperemos que tal vez, no sé, en el examen aparezca algo de este estilo. Esto no va a aparecer, como les digo, esto, yo soy consciente que para resolver esto va a necesitar muchas hojas, varias hojitas, para hacer todas las cuentas, y si no se equivoca, para obtener la respuesta correcta se va a demorar un buen rato, un muy buen rato. Depende de qué tanta práctica tenga usted con el manejo de algunas cosas algebraicas,
Puede ser que se demore entre 30 minutos a 60 minutos más o menos. Puede ser que incluso se demore más. Entonces, algo de esto, no se preocupen, eso no sería una pregunta en el examen. A menos de que el examen solo fueran 2 preguntas, pero pues no es el caso. Entonces, en resumen, esto es lo que se hace cuando tenemos potencias pares. Ya vemos un ejemplo, de hecho este ejemplo tampoco es que salga tan corto, ¿cierto? Hay que hacer algunas cuentas. El de seno al cuadrado por coseno al cuadrado. Acá hicimos algunas cuentas pausadamente. Esos son los casos, los 2 subcasos para el primer gran caso. Cuando tenemos potencias impares de seno y coseno, se desagrupan. Y cuando tenemos que ambas son pares, ¿qué se hace entonces? Se utilizan las identidades del ángulo medio tantas veces como sea necesario. Bien, tantas veces como sea necesario, luego se trabaja con eso. Bueno, vamos a ir entonces para el otro caso. El otro gran caso, el segundo gran caso, es el caso de tangente por secante. Bien, aquí esto también vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a pasar una línea por acá. Vamos a pasar una línea por acá. Eso. Vamos a dividirlo también en algunas partes, en algunos subcasos. A ver, vamos a seguir el orden que tiene acá el texto. Acá tenemos los ejemplos. Bueno, acá yo les dejo para que ustedes revisen los ejemplos. Mire, por ejemplo, acá tenemos solamente el del coseno a la 4. Solamente coseno a la 4. Siempre hay que hacer algunos pasos y de todas formas en el libro a veces no hacen todas las cuentas, ¿no? No las hacen tan pausado. Vamos a mirar entonces los casos que tenemos potencias de la tangente y potencias de la secante. Primero que nada, entonces vamos a recordar una propiedad pitagórica para la tangente y la secante. Tangente y secante también tienen una identidad pitagórica y es esta. 1 más la tangente al cuadrado de x es igual a la secante al cuadrado de x. O de otra forma, es la misma identidad. Esta propiedad pues la escribimos de la siguiente manera. Tangente al cuadrado es igual a la secante al cuadrado de x menos 1. ¿Sí? Tener en cuenta esta propiedad porque la vamos a utilizar. Entonces, tenemos el primer caso. A ver, vamos a ver de acuerdo al orden del libro, seguimos el mismo orden. El caso en el que la tangente tiene una potencia impar. A ver, primer subcaso. Entonces, si m es impar, positivo. Si m es impar positivo, es decir, la potencia, recuerden los primeros casos que está como los planteamos, el m es la potencia de la tangente. El m es la potencia de la tangente. Bueno, la respuesta a la anterior no la terminamos. Como les dije, yo les mostré ahí cómo hacer los detalles. Entonces ya lo que les queda es hacer un par de integrales allí. ¿Bien? Bueno, a ver, si la potencia de m es impar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desagrupar una potencia de tangente, ¿sí? A desagrupar una potencia de la tangente y vamos también a trabajar con alguna potencia de la secante y luego usamos esta identidad, ¿bien? Usamos esta identidad. Entonces observe, si m es impar, entonces vamos a ir directamente con el ejemplo que tal vez nos puede interesar un poco más. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner aquí tangente al cubo de x por la secante a la 4. Vamos a poner así, secante a la 4 de x de x. Entonces, mucha atención. ¿Qué se hace? Voy a escribir aquí en rojo esa indicación. Desagrupar una potencia de tangente. Vamos a ir describiendo el paso a paso.
Desagrupamos una potencia, es decir, vamos a escribir aquí tangente de x. Y ojo, desagrupo también una potencia de la secante. Voy a escribirlo así, pero ya vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos, a ver, una potencia de tangente y secante. Entonces, ¿para qué voy a desagrupar una potencia de la secante? Desagrupo una potencia de la secante, la escribo aquí, queda tangente por secante y acá va a quedar la tangente al cuadrado, ¿cierto? Lo que quedó, y queda la secante al cubo, esto fue lo que quedó, de x. Ahora, en la tangente uso la pitagórica, es decir, esta que tenemos acá subrayada en azul. En esa tangente uso la pitagórica, ¿y qué queda? Queda entonces aquí tangente de x por la secante de x, y acá va a quedar, esto será secante al cuadrado de x menos 1 por la secante al cubo de x de x. Y ahora, ¿por qué funciona hacer esto, muchachos? Porque voy a hacer la siguiente sustitución. La sustitución será secante de x. ¿Y cuál es la derivada de la secante? La derivada de la secante es secante por tangente, secante por tangente de x, ¿cierto? Es decir, que esta tangente por secante por el diferencial de x, aquí está, es precisamente ¿quién? Es el diferencial de u. Es decir, que esta integral va a quedar de la siguiente manera. La secante es igual a u, es decir, acá queda u cuadrado menos 1 de este paréntesis, acá queda multiplicada por u al cubo, y el diferencial, la tangente por la secante por el de x, ¿quién es? Es simplemente de u. ¿Ven? Es simplemente de u, y ahí entonces podemos hacer la distributiva y luego hacemos la cuenta. Entonces acá tenemos u a la 5 menos u al cubo de u, así, y ahora integramos. Esto quedará u a la 6 sextos más, bueno, menos u a la 6 sextos menos u a la 4 cuartos más la constante de integración, y ahora me devuelvo en la sustitución. Es decir, esto va a quedar secante a la 6 de x sextos menos la secante a la 4 de x cuartos más c. ¿Bien? Entonces repetimos. Vamos a mirar más o menos qué fue lo que hicimos. Si tenemos que m, la potencia de la tangente, es impar, positivo, entonces lo que hacemos allí es desagrupar una potencia de la tangente, desagrupamos una potencia de la secante. Ojo, acá un detalle importante, necesitamos que aparezca la secante al menos una vez, para poder hacer esto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no aparece la secante? Porque es posible, ¿no? ¿Qué pasa? Ya vemos vamos a ver el caso. Acá tenemos, bueno, M un impar positivo. Impar positivo, acá como les muestro, eh, se desagrupa. Se desagrupa una potencia de la tangente. Acá tenemos, veamos el ejemplo aquí. Tenemos tangente al cubo por secante, lo mismo, se desagrupa una potencia de la tangente, se desagrupa una potencia de la secante, se usa la pitagórica para la tangente al cuadrado, y luego se hace la sustitución y tenemos que el diferencial es secante por tangente por el de x. ¿Bien? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, no está la secante? Bueno, ahorita vamos a ver entonces este otro caso. Por ejemplo, qué pasa si la integral es solamente, vamos a ver acá un ejemplo 2, integral solamente de la tangente al cubo de x de x? Solamente está esa integral. ¿Bien? ¿Qué hacer? Entonces, aquí,
Atención a lo que podemos hacer en este caso. Acá para esta integral, nosotros podemos desagrupar nuevamente una potencia, escribir esto como tangente de x por la tangente al cuadrado de x, y ahora uso la pitagórica nuevamente. Uso la pitagórica para lo que viene siendo, eh, la tangente al cuadrado. Y entonces aquí queda de la siguiente manera. Va a quedar integral de la tangente de x, y ojo, va a quedar acá entonces 1, perdón, secante al cuadrado menos 1, ¿cierto? Secante al cuadrado de x menos 1. Distribuyo todo esto, distribuyo esto de la siguiente forma. Queda acá la integral de la tangente de x por la secante al cuadrado, ¿cierto? De una vez voy a escribir esa secante al cuadrado de la siguiente manera. Secante al cuadrado es secante de x por la secante de x, ¿sí? Y acá va a quedar menos la tangente de x, Entonces, si ustedes observan, cuando yo divido esto en dos integrales, esta primera integral la puedo resolver, no la voy a hacer, les voy a decir cómo solamente, con esta sustitución, ¿cierto? Hago que u es secante, y ¿quién va a ser el de u? Va a ser nuevamente secante por tangente. Y la segunda integral, bueno, la segunda integral ya la tenemos nosotros allí por tabla, ya la hemos hecho en otra oportunidad. Esto es menos logaritmo natural del coseno o logaritmo natural de la secante, es decir, también se puede resolver. Entonces, cuando no aparezca la secante, igual desagrupamos una potencia, igual usamos la pitagórica, y ahí tendremos que hacer una distributiva, ¿bien? Tendremos que hacer una distributiva y ver qué resulta. Lo que pasa es que cuando yo haga eso, va a resultar nuevamente en el caso anterior, ¿sí? Es decir, nuevamente voy a poder hacer la sustitución u igual a la secante, y voy a poder encontrar algo de este estilo, y voy a encontrar otras integrales que posiblemente sean sencillas de resolver. ¿Bien? Es decir, eso se mantiene dentro del mismo caso. Es decir, aparezca o no aparezca la secante, seguimos la misma indicación. Cuando no aparece la secante, como en este caso, vemos que haciendo cuentas va a aparecer nuevamente una potencia impar, ¿cierto? Una potencia impar de la tangente multiplicada por una potencia de la secante. Entonces vuelvo a hacer el caso anterior, y bueno, va a aparecer por acá otra integral, ¿no? Aparecerá otra integral. Entonces vuelve a caer en ese mismo caso. Bien, dicho esto, vamos para el otro caso. El otro caso es en el caso en el que n, es decir, la potencia de la secante, es par. El caso en el que la potencia de la secante es par. Vamos a escribir esto con azul. Segundo caso, n es par positivo. Y a ver, acá vamos a utilizar algunas identidades también. Tenemos entonces lo siguiente. A ver, espera un momento. Eso, vamos al ejemplo. Entonces, n es par positivo, es decir, por ejemplo, acá voy a poner tangente, vamos a poner, por ejemplo, tangente al cubo de x. Puede ser que aquí tangente sea impar, y vamos a poner entonces aquí la secante con potencia par. Bien, vamos a ponerle potencia 4. Y entonces, ¿cómo se resuelve esta integral? Acá lo que vamos a hacer es desagrupar, ojo, si la secante, perdón, tiene potencia par, vamos a desagrupar secante cuadrado de x de la secante a la n de x. Bien, es decir, vamos a desagrupar dos potencias, ¿vale? A desagrupar dos potencias. Y entonces, ¿cómo queda esto? Veamos. Aquí vamos a tener entonces la integral.
de la tangente, esto es igual a la integral de la tangente al cubo, y desagrupando secante al cuadrado queda secante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x. Bien, acá desagrupé 2. Bueno, si quieren le cambiamos este 4, cambiémoselo por un 6. Acá no hay mucha complicación con el tema de las potencias, pero bueno, quiero que se vea un poco más que estamos desagrupando esta potencia 2. Entonces acá va a quedar secante a la 4, ¿correcto? Y esto por el diferencial de x. Una vez hecho eso, entonces en esta secante voy a escribirla de la siguiente manera para poder utilizar la pitagórica de la tangente y la secante. Esto queda de la siguiente manera. La secante a la 4 se puede escribir como secante al cuadrado. Al cuadrado, sigo manteniendo esta secante al cuadrado que fue la que desagrupé, ¿vale? Uso ahora la pitagórica y luego procedo a hacer una sustitución simple. Tengo acá tangente al cubo de x y acá la secante al cuadrado, ¿quién es? Es 1 más la tangente al cuadrado de x al cuadrado por la secante al cuadrado de x de x. Y bueno, más o menos ya se deben estar sospechando para dónde vamos. La sustitución que vamos a hacer precisamente es la tangente de x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Es la secante al cuadrado de x de x. Precisamente eso. Por eso desagrupamos dos potencias. Es por eso. ¿Bien? Si esa potencia par es simplemente secante al cuadrado, entonces no se desagrupa nada, simplemente el secante al cuadrado se utiliza para ese diferencial y se sustituye la tangente. Entonces, ¿cómo queda esta integral haciendo la sustitución? Aquí va a quedar u elevado al cubo, acá queda 1 más u al cuadrado elevado al cuadrado, y acá queda esto por du, ¿vale? Teniendo una vez eso, entonces procedemos nuevamente a hacer el binomio, la distributiva e integramos. Tenemos acá u al cubo, este binomio es 1 más 2 veces su cuadrado, más u a la 4 de u, y al hacer la distributiva nos encontramos con que esto es la integral de u al cubo, más 2 veces u a la 5, más u a la 7 por el de u, ¿vale? Y finalmente integramos. Integramos y esto es igual a ¿qué? A u al cubo tercios, perdón, a u a la 4 cuartos. Esto es u a la 4 cuartos, más 2 veces u a la 6 sextos. Esta se va a poder simplificar, más u a la 8 octavos, más la constante de integración. Finalmente lo que hago es devolverme la sustitución. Acá tenemos entonces tangente a la 4 de x cuartos más tangente a la 6 de x tercios más tangente a la 8 de x octavos y todo más la constante de integración. Bien, ese es el segundo caso para estas potencias de tangente y secante. Para estas potencias de tangente y secante tenemos ese segundo caso. Que precisamente, como vimos, se trabaja desagrupando dos potencias de la secante. Por eso es importante aquí que la secante tenga potencia par. Si la secante tiene potencia par, podemos desagrupar una potencia 2, es decir, un secante al cuadrado, y aún lo que nos queda, porque acá, si ustedes observan, nos quedó una potencia cuarta. Lo que nos queda sigue siendo par. Cuando yo resto números pares, el resultado sigue siendo un número par. Entonces a 6 le estoy restando 2, sigo teniendo un número par. ¿Y para qué me interesa seguir teniendo un número par? Para ahora esta potencia par poderla escribir como secante al cuadrado elevado a algo. ¿Y para qué quiero escribir ese secante al cuadrado? Para poder utilizar la pitagórica y así
todo esto me queda en términos de la tangente y lo que está subrayado en azul queda en términos de la secante al cuadrado de x. ¿Bien? Es decir, queda precisamente el diferencial. Y lo que estaba en términos de la tangente, entonces ahora es simplemente algo polinomial, es algo polinomial y bueno, ya lo que queda es trabajar con eso, integrar y devolvernos en la sustitución. ¿Bien? Bueno, vamos a mirar entonces aquí el PDF. Bueno, acá hay algunos ejemplos. De hecho, si ustedes observan, acá tenemos un ejemplo donde tenemos tangente elevada a la 1 medio, es decir, las potencias no necesariamente tienen que ser enteras, pero, por ejemplo, en este caso, que es el caso en el que la secante debe tener potencia par, esa potencia de la secante sí debe ser una potencia entera. Pero para este caso, en la tangente no hay mucho problema. Bueno, ya vimos un caso en el que la tangente tenía potencia impar. Un caso en el que la secante tenía potencia par. ¿Qué nos queda? Nos queda un tercer caso, y es el caso más difícil de estos. Es el caso en el que tenemos que la potencia de la tangente es par y el de la secante es impar. Y de hecho se complica un poco, ¿por qué? Porque no podemos usar tan tranquilamente las identidades que veníamos usando. Cuando se trabaja con algo de este estilo, hay que trabajar por una integral por partes, hay que hacer integración por partes. En este tercer caso hay que hacer integración por partes y a veces, pues en este tipo de casos, pues hay que escoger bien las partes, ¿vale? Entonces, bueno, acá dice si M es un positivo par, N es impar, escribimos el integrando, esa integral, en términos de la secante y usamos integración por partes. Es decir, como está escrito en términos de tangente y secante, pero tangente tiene potencia par, vamos a usar la pitagórica, observen. Usamos la pitagórica y se escribe todo en términos de secante. Pero lo que resulta se trabaja por partes. Bueno, la integral de la secante ya la hemos visto en alguna oportunidad, ¿cierto? Es el logaritmo natural de la secante más la tangente, pero la integral de la secante al cubo debe trabajarse por partes. A ver, entonces vamos a tomar acá algún ejemplo. Acá sí es cierto que las potencias, en este tercer caso, las potencias también empiezan a jugar un poco en contra de lo que es la rapidez de resolver el problema. Entonces vamos a resolver un caso de estos. Tercer caso. Tercer caso en el que M es par y N impar. Bien, M es par, N es impar. Entonces vamos a resolver acá. Por ejemplo, vamos a poner tangente a la 4 de X. Y bueno, para que no lo hagamos tan largo, pongamos simplemente la secante una vez. Bien, una potencia impar de la secante, ahí tenemos. Recuerde, si tenemos un caso en el que la tangente tiene potencia impar, es el primer subcaso. Ya lo trabajamos. Si tenemos una integral donde la potencia de la secante es par, el segundo subcaso que ya lo trabajamos. El tercer subcaso es cuando ocurren estas dos de manera simultánea, M par y N impar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir todo en términos de la secante. Acá vamos a tener lo siguiente. La tangente al cuadrado yo la voy a escribir, a la 4 la puedo escribir como tangente al cuadrado de x al cuadrado, y bueno, por la secante de x. Entonces, acá teniendo la tangente al cuadrado, voy a usar la pitagórica. ¿Esto es igual a qué? Esto es igual a la secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado por la secante de x de x. Y ahora resuelvo este cuadrado. ¿Qué queda aquí? Va a quedar el primero al cuadrado, queda secante a la 4 de x, menos el doble producto, menos 2 veces la secante al cuadrado de x, más el segundo al cuadrado, y todo esto por la secante de x.
A ver, hay algunas que van a aparecer aquí sencillas. Y ojo con lo que vamos a hacer aquí. Acá vamos a tener entonces la secante a la 5 de x menos 2 veces la secante al cubo de x. Y acá tenemos entonces más la secante de x. La integral de la secante la conocemos, ¿no? Esta es una primitiva que conocemos, el logaritmo natural de secante eh, más tangente. Pero la del secante al cubo y la de secante a la 5 no la conocemos. Entonces, a ver, yo les aconsejo que ustedes trabajen cuando sea algo de este estilo, resuelvan primero, trabajenla por separado. Primer consejo, trabajenlo por separado. Y segundo consejo, pueden trabajarlo primero la integral de la potencia menor, porque ya vamos a ver que la potencia mayor en algún momento queda en términos de ella misma, de la menor, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar por aquí, por aparte. Por aparte vamos a trabajar la integral de la secante al cubo de x de x. ¿Bien? Y esta integral la vamos a trabajar por partes. Esta se va a trabajar por partes. ¿Cómo trabajamos entonces esta integral? A ver, para escoger las partes, una forma en la que podemos escoger aquí las partes, recuerden que una de las partes voy a querer derivarla y otra de las partes voy a querer integrarla. Esta secante la voy a descomponer en secante por secante cuadrado. A ver, yo me sé la integral de la secante al cuadrado. ¿Cuál es la integral de la secante al cuadrado, muchachos? A ver, esto entonces lo estoy escribiendo como secante de x por la secante al cuadrado de x. ¿Cuál es la integral de la secante al cuadrado? Tangente de x. Tangente de x. Perfecto. Entonces, esto va a ser tangente de x. Bien, la puedo integrar fácilmente. Y acá tengo la otra parte, entonces va a ser la secante de x y la derivada de la secante, ¿quién es? Esto es secante de x por la tangente de x, por el de x. Ahora vamos a retomar esta integral. Esta integral la retomamos y esto será igual a ¿qué? Será igual a u por b, ¿cierto? Tangente de x por secante de x, u por b, menos la integral de b, tangente de x, por du. ¿Quién es du? Du va a ser la secante de x por la tangente de x de x. Y si ustedes observan, ahora estamos cayendo en uno de los casos anteriores. Por eso este es el tercer caso y no el primero. Observe, acá tenemos la integral de ¿quién? De la tangente al cuadrado de x por la secante de x. Esto que está acá, ¿quién es? Observe. Esto que está acá, ¿quién es? Estamos haciendo acá la integral de la tangente al cubo. Esto que está acá, ¿quién es? Si ustedes observan, a ver, se parece un poco a esta que tenemos acá, ¿cierto? A esa que tenemos ahí. Entonces, acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Observe, si yo desagrupo una potencia de la tangente, no me sirve. ¿Por qué? Porque si tengo acá secante por tangente, cuando yo sustituyo la tangente, ahí tengo que tener es secante al cuadrado, ¿cierto? Secante al cuadrado. Entonces no me sirve. No puedo sustituir secante porque no tengo otra secante. Tendría que tener secante por tangente. Entonces, ojo lo que vamos a hacer acá. Tengo acá tangente de x por, voy a cerrar esto aquí, por la secante de x. Y ojo, voy a usar la pitagórica para la tangente. Y esto es igual a ¿qué? A secante al cuadrado de x. Caigo nuevamente en lo que hicimos al principio de este caso. Secante al cuadrado menos 1 por la secante de x de x. Y ahora acá nuevamente seguimos teniendo tangente de x
por la secante de x. Y ojo, acá me queda menos la integral, voy a separar de una vez en dos integrales, menos la integral de la secante al cubo de x, ¿correcto? Menos por menos queda más la integral de la secante de x. ¿Qué pasó? Que nos está dando una integral cíclica. Vean este igual de dónde viene. Este igual viene de la integral de la secante al cubo. Bien, tenemos acá un momento, acá está. La que estamos resolviendo es la integral de la secante al cubo. Es decir, voy a reescribir acá todo. ¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Estoy consiguiendo que la integral de la secante al cubo de x es igual a ¿qué? Es igual a la tangente de x por la secante de x. Voy a escribir aquí. ¿Cuál es la integral de la secante? La integral de la secante del logaritmo natural de la secante de x más la tangente. Tenemos aquí que responda a esto. Más la tangente. Y nos queda entonces acá, bueno, acá más la tangente de x. Y nos queda menos la integral de la secante al cubo de x. Es decir, que la integral de la secante al cubo está quedando en términos de la integral de la misma secante al cubo. Esto se conoce como una integral cíclica. Una integral cíclica. ¿Y qué vamos a hacer entonces en este caso? Esto que está acá lo vamos a pasar a sumar al otro lado. Es decir, ¿cómo queda esto? Observen. Acá va a quedar entonces la integral de la secante al cubo de x, que es la que tenemos aquí, más la integral de la secante al cubo de x, que es la que teníamos al otro lado restando, y esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tangente de x por la secante de x más el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x, y todo esto más una constante de integración, ya se la podemos poner aquí. Ahora, en el extremo izquierdo agrupamos estas dos cantidades que son lo mismo, ¿cierto? Es decir, esto es 2 veces la integral de la secante al cubo de x, y esto será ¿quién? Esto será tangente de x por la secante de x, bueno, más todo esto que está acá, secante de x más la tangente de x más c. Finalmente pasamos a dividir ese 2 y nos queda entonces la integral de la secante al cubo, que la estamos haciendo por partes y que es una integral cíclica, es ¿quién? Esto es tangente de x por la secante de x sobre 2 más 1/2 del logaritmo natural. ¿De quién? 1/2 del logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más c. ¿Bien? Esa es la integral de la secante al cubo. ¿Vale? Bueno, hasta ahora llevamos la integral de la secante al cubo, ¿no? ¿Qué nos falta para resolver nuestra integral original? Nos falta saber cuánto es la integral de la secante a la 5, ¿vale? Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestra integral de la secante a la 5. Y acá, por eso les digo que es importante tener primero la de la secante al cubo, porque va a salir en el proceso. Entonces, a ver, yo quiero derivar algo y quiero integrar algo. Voy a trabajar esto también por partes. ¿Cómo recomiendan ustedes hacer las partes? ¿Qué dirían? Separar la secante a la quinta por secante al cubo por secante cuadrado. Ya tenemos la integral de secante al cubo, ¿no? Bueno, pero entonces tendríamos que derivar... a ver, aquí hay opciones, ¿vale? Hay opciones. Vamos a explorar las opciones. Como dice el compañero, una de las opciones es escoger para integrar la secante al cubo de x porque ya tengo la integral, ¿cierto? Ya la hicimos.
Es decir, bueno, B, ¿quién será? Eso que está ahí. Todavía no lo voy a escribir. Primero voy a ver la viabilidad de esto. Bueno, esto es así, todo esto. Por la secante, todo lo que tenemos allí. ¿Quién sería U? U sería entonces la secante al cuadrado de X la secante al cuadrado de X. ¿Cuál es la derivada entonces? Tenemos acá la derivada de U. ¿Quién será? Será 2 veces la secante. ¿Y cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente, ¿cierto? Es decir, va a quedar 2 veces la secante. Por la secante por tangente queda 2 veces la secante al cuadrado por la tangente, por el diferencial. Vamos a ver sobre todo la integral que queda, es decir, y si vemos que no sirve, entonces continuamos de escribir aquí el valor de b e integramos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué sería? Sería u por b. De momento voy a escribirlo así, u por b. Esto no tiene problema. Lo que puede tener problema es la integral, ¿no? Entonces, observe. Acá el problema es que b será ¿quién? B será todo esto y todo esto multiplicado por la secante al cuadrado por la tangente. Tal vez la primera parte no tenga mucho problema para trabajarlo, ¿cierto? Porque van a quedar potencias de secante y de tangente, pero la segunda parte puede que se complique bastante por tener el logaritmo natural, ¿sí? Por tener ese logaritmo natural. Entonces, bueno, yo creo que ahí puede salir algo complicado. Puede ser que tal vez esa tangente por el logaritmo, no sé, puede ser que salga sencillo haciendo una sustitución simple, pero de todas formas nos van a terminar faltando partecitas ahí. Yo creo que por este camino puede salir un poco más complejo, un poco más complejo. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver, yo propongo, Decir, a ver, ¿qué propones? pues sería secante cuadrado al cuadrado por secante. Para U, Sí, o sea, descomponer secante a la 5 con secante cuadrada de x al cuadrado por secante. Y digo que u pues sería secante cuadrado, digo secante, y ahí empiezo a hacer una sustitución simple. bueno, vamos a ver entonces eso. Vamos a ver entonces esto. Listo, ya borramos ahí. Entonces, a ver, la otra opción que podemos tener acá, podríamos tener la siguiente opción, sería trabajar acá de la siguiente manera. Trabajar con u igual a la secante de x. ¿El problema cuál es? Si trabajamos con esto, ¿quién sería el diferencial acá? Sería la secante a la 4. Sin embargo, no hay del todo problema con eso. ¿Por qué? Porque cuando la secante tenía potencias pares, ya lo vimos en un caso anterior, ¿cierto? En un caso anterior ya trabajamos con una potencia par de la secante. Es decir, la derivada acá, ¿quién será la derivada de la secante? Esto es secante de x por la tangente de x de x. ¿Y quién sería b? Ojo, b será la integral de la secante a la 4. ¿Cómo integramos esa secante a la 4? Esa secante a la 4 la podemos integrar precisamente desagrupando una segunda potencia, ¿cierto? Una secante al cuadrado y acá me va a quedar una secante al cuadrado. Pero esa secante al cuadrado la voy a escribir en términos de ¿quién? De la identidad pitagórica. Es decir, la secante al cuadrado va a ser igual a 1 más la tangente al cuadrado de x. ¿Bien? Acá tenemos entonces, observe, esto de acá en amarillo, que subrayo en amarillo es secante al cuadrado. Acá tengo desagrupada una segunda potencia. Y acá tengo entonces el diferencial. Entonces, ¿qué hago para esta integral solita? A ver, voy a usar la misma variable u para hacer sustituciones. Espero que no tengamos confusión. O si hay confusión, bueno, entonces usemos otra variable mejor. Vamos a ponerle W. ¿Quién será W? W será la tangente, ¿cierto? La tangente de X. ¿Quién es el diferencial de W?
Esto será la secante al cuadrado de x de x. Observe, acá tengo el diferencial. Es decir, que ¿quién va a ser b? Ojo a esto. Entonces, para b nos va quedando que esto es la integral de ¿quién? Nos va quedando que esto es la integral de 1 más w, ¿cierto? Por el de w. Tengan en cuenta, el secante cuadrado por el de x es dw, y acá tengo 1 más w cuadrado, así, porque tangente es igual a w. Entonces, visto así, queda sencillo, ¿no? Esta integral, ¿quién será? Esta integral será simplemente w más w al cubo tercios. Y bueno, recuerden, acá no voy a poner constante de integración porque es el valor de b. Es decir, ¿cuánto vale b? B va a valer tangente de x. Bueno, esperen que acá se corrió el tablero. El valor que toma b será entonces la tangente de x, que es w, más la tangente al cubo tercios. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo queda nuestra integral de la secante a la 5? Nuestra integral de la secante a la 5 queda de la siguiente manera. Va a quedar u, que es la secante, por b, que es tangente más la tangente al cubo tercios. Es decir, esto es secante de x multiplicado por tangente de x más tangente al cubo tercios, ¿vale? Menos, ¿quién? Entonces vamos a tener acá menos la integral de b, que será tangente de x, más la tangente al cubo tercios, y todo esto multiplicado por el diferencial de u. ¿Cuál es ese diferencial de u? Ese diferencial de u, vamos a volvernos acá, es secante por tangente por el de x. Secante de x por la tangente de x ahí está. Entonces esto lo vamos a multiplicar por ¿quién? Lo vamos a multiplicar por la secante de x por la tangente de x por el diferencial de x. A ver, voy a ir trabajando aparte lo que necesito. Bien, esta primera parte ya está, solamente me voy a preocupar de momento por lo que es la integral. Entonces observe, esto lo voy a ir separando en tres integrales. No voy a tener todavía en cuenta el menos. Separo en tres integrales. Quédate tangente por secante por tangente. ¿Sí? Es decir, acá va a quedar la integral de la tangente al cuadrado. ¿Sí? Tangente al cuadrado. ¿Por quién? Por la tangente al cuadrado por la secante de x. Si ustedes observan esto, ya lo vimos antes, ¿no? Usando la pitagórica, esto es igual a ¿qué? Tangente al cuadrado es secante al cuadrado menos 1, es decir, esto es la secante al cubo de x menos la secante, todo por dx. Es decir, acá necesitamos conocer la integral de la secante al cubo. ¿Sí observan? Y la integral de la secante, claro está. Veamos el otro producto. Veamos el otro producto. El otro producto, ¿cómo queda? Queda la tangente al cubo por secante por tangente, todo dividido en 3. Es decir, la otra integral quedará acá. Saco el 1/3 y queda la tangente a la 4 queda acá integral de la tangente a la 4 de x por la secante de x. Y ojo, acá vuelvo y uso la pitagórica. Uso la pitagórica para lo que es la tangente a la 4, y acá esta tangente a la 4 la escribo como tangente al cuadrado, ¿cierto? Tangente al cuadrado de x todo elevado al cuadrado. Es decir, esto será solamente este pedacito. ¿Qué es? Es secante al cuadrado de x menos 1 al cuadrado, es decir, esto es, y ojo acá, va a quedar secante a la 4, ¿cierto? Menos 2 veces la secante al cuadrado, más 1. Es decir, todo esto quedará 1/3 de la integral
de la secante a la 5, esta también es cíclica, secante a la 5 de x, ¿sí? Menos 2 veces, nuevamente aparece la integral de la secante al cubo y finalmente aparece la secante, ¿no? La integral de la secante. Es decir, en esta integral están apareciendo básicamente las 3 de x, todo por dx. Si observan, la secante a la 5 también es cíclica. Entonces, una vez separo esto así en dos integrales y las expreso, puedo escribir esas dos integrales así. A ver, entonces, para que ustedes lo terminen. ¿Qué falta hacer aquí en esta expresión que llevamos? En esta integral van a tener en cuenta el menos. Tenemos acá la integral de la tangente al cuadrado por la secante, ¿cierto? Esto ya vimos que es la integral de la secante al cubo menos la integral de la secante. Separo en dos integrales, la integral de la secante al cubo ya la calculamos. La de la secante ya la conocemos. Y ahora, la otra parte aparece nuevamente un tercio, separo en tres integrales, un tercio de la secante a la 5 menos 2/3 de la integral de la secante al cubo, que nuevamente utilizo el valor de la integral de la secante al cubo, y más 1/3 de la secante de esa integral. Entonces, ¿qué hago con...? Acá va a aparecer una expresión bastante larga, pero acá va a aparecer la integral de la secante a la 5 de x y va a aparecer una expresión bastante larga en términos de x y aparece este pedacito menos 1/3. ¿Por qué menos 1/3? Con el menos que habíamos puesto arriba que dije que no íbamos a considerar todavía. Y acá tenemos menos 1/3, ¿cierto? ¿De la integral de quién? De la secante a la 5 de x de x. Es decir, este menos 1/3 lo paso a sumar y luego el coeficiente lo paso a dividir. Y de esa manera termina la integral. Yo les dije que este caso era el caso más difícil. Era el caso más difícil y precisamente es por esto. Porque toca hacer partes, porque hay integrales cíclicas, porque hay que ir separando, porque a veces las partes no son tan evidentes de escoger. Tal vez cuando uno ya está haciendo el ejercicio, se da cuenta si le sirve o no le sirve las partes que escogió, y por eso es el caso de estos casos de potencias, es el caso más difícil, porque incorpora muchas cosas, ¿no? Además, estamos usando identidades trigonométricas, acá solamente la pitagórica para tangente y secante, pero igual se complica el caso por la forma. Entonces, bueno, yo acá les quise mostrar un caso en el que tenemos unas potencias más o menos grandes. Precisamente quería que miráramos lo recursivo que es todo eso. Y ojo, aquí ya habríamos calculado la integral de la secante a la 5, ya habríamos calculado la integral de la secante al cubo, y todo esto ¿para qué? Para, acá está esta parte, observen, para esta parte. Todo porque nuestro ejercicio nos pedía la integral de la secante a la 5 y la integral de la secante al cubo. Las calculamos por aparte y ahora todo ese resultado lo incorporamos aquí y ahora sí nos queda la integral original que estábamos resolviendo. Es un ejercicio que es complejo y es un poco largo, pero también es un ejercicio que nos puede ayudar a practicar de una vez varias cosas. En el texto tenemos un ejemplo. Simplemente observe es tangente al cuadrado por la secante. Bien, acá pusimos nosotros tangente a la 4 por la secante. Si ustedes le ponen tangente, por ejemplo, a la 4 por secante al cubo, pues eso se va a complicar todavía más. Se va a hacer mucho más extenso. Entonces, pueden ver el que está en el ejemplo. Les recomiendo que terminen el que estábamos haciendo en clase. Y bueno, en la tarde vamos a retomar esta partecita y en la tarde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo de las potencias de cotangente y cosecante. Y vamos a hablar de sustitución trigonométrica, ¿vale? Entonces, bueno, muchachos, eso sería todo por ahora.
Que tengan entonces un feliz almuerzo. Recuerden, nos vemos, según determinaron ustedes mismos, nos vemos a las 2 de la tarde. Nos vemos a las 2 de la tarde, entonces tomamos este receso, nos encontramos a las 2 de la tarde para continuar con el desarrollo de esta parte, ¿vale? Entonces, que estén muy bien, Listo, muchachos. profe, gracias.